La enolización de aldehídos y cetonas es un aspecto muy importante de su química. Mira esta reacción. Cuando un aldehído o cetona se trata con moléculas de halógeno en medio ácido, se produce la halogenación en alfa. ¿Cómo se da este proceso? ¿Por qué es regioselectivo y el cloro además entra en la posición más impedida? Necesitamos un detective químico. Vamos a considerar dos datos experimentales cruciales que ha averiguado nuestro detective. El primer dato es que la velocidad de reacción es de primer orden en el sustrato. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de reacción solo depende de la concentración de sustrato y es independiente de la cantidad que añadamos de halógeno e incluso de su identidad, ya sea cloro, bromo o yodo. El segundo dato es que la reacción muestra un efecto isotópico positivo en su velocidad de reacción. ¿Qué demonios es el efecto isotópico? El reemplazo de un átomo que sea clave en el mecanismo de reacción por un isótopo más pesado puede alterar la velocidad del proceso si el enlace con ese átomo se rompe en el estado de transición limitante de la velocidad de reacción. ¿Has entendido algo? El ejemplo que nos ocupa te permitirá entenderlo. Se ha efectuado la reacción con un deuterio en la posición alfa y se observa que la reacción es más lenta. Eso quiere decir que el enlace CD más fuerte que el CH se rompe en el estado de transición más alto que fija la velocidad de reacción. Dicho de otro modo, el enlace CD más difícil de romper que el CH se escinde en la etapa limitante de la velocidad de reacción. Considera el equilibrio cetonólico de la 2-metilciclohexanona. ¿Estaría implicado el enlace CD en la formación del enol? En uno de ellos sí, el que da lugar al enol tetrasustituido, que por lo que sabemos de la química de alquenos, debe ser el más estable. En efecto, se ha medido una diferencia de 4 kilocalorías por mol a favor del enol en posición 2. Aunque esta diferencia parece pequeña, aplicando las ecuaciones pertinentes, nos hace darnos cuenta que la proporción del enol en la posición 2 en el equilibrio a temperatura ambiente es superior al 99%. En definitiva, la formación del enol en la posición 2, que implica la ruptura del enlace CD, debe ser la etapa limitante de la velocidad de reacción. ¿Depende la enolización del halógeno empleado? Obviamente no. Así que considerar la enolización como la etapa limitante de la velocidad del proceso también cumple con el dato experimental de que la cinética es de primer orden solo en el sustrato. El doble enlace del enol entonces se comporta de forma parecida a un alqueno normal. Ataca a la molécula de halógeno y se produce un carbocatión. Pero hay dos posibilidades. La adición a la posición 1 crea un carbocatión terciario, que es de los menos inestables. Pero no te equivoques, la adición a la posición 2 crea otro carbocatión terciario, pero conjugado con los pares de electrones no compartidos del oxígeno, que ya sabes que se le da muy bien estabilizar cargas positivas por resonancia. La pérdida del protón regenera el grupo carbonilo y la reacción termina. Como ves, no se adiciona un segundo halógeno como sucedía en los alquenos, porque la regeneración del grupo carbonilo es un proceso más favorable. El esquema del mecanismo completo es este que te muestro. La etapa limitante es la formación del enol, que solo depende del sustrato y que es donde se rompe el enlace clave CH, que sustituido por un CD permite medir un decrecimiento de la velocidad y por tanto un efecto isotópico positivo. Esta halogenación se ha llevado a cabo con catálisis ácida, que se regenera con la formación de haluro de hidrógeno como subproducto. ¿Pero se daría la reacción en medio básico? Pues sí, también se da, y de hecho a mayor velocidad, pero el resultado puede ser bastante diferente. Ya sabemos que al tratar un aldehído o cetona con una base se produce un enolato, no un enol, sino un enolato. Si la cetona no es simétrica, se producirá de nuevo el enolato más sustituido, como en el caso de la 2-metilciclohexanona, y la reacción tiene el mismo resultado que en medio ácido. Pero si el aldehído o cetona tiene al menos dos hidrógenos geminales en posición alfa,
La polialogenación no se puede detener porque la alfa-alocetona o aldehído es más ácida que la de partida y la reacción continúa, dando lugar a un dialoderivado geminal. ¿Recuerdas lo que les ocurría a los dialoderivados geminales en medio básico acuoso? Que se convertían en aldehídos o cetonas, por sustitución del primer halógeno con OH y eliminación posterior de haluro de hidrógeno desde la alohidrina geminal formada. Por ello, este es un buen método para preparar compuestos dicarbonílicos 1,2, como te muestro en el caso de la ciclohexanona. Por último, hay una reacción que dan las metilcetonas con bromo o yodo en medio básico y que se denomina la reacción del bromoformo o del yodoformo respectivamente. Se llega a dar una trialogenación del grupo metilo. El derivado trialogenado se rompe y se obtiene un carboxilato y bromoformo o yodoformo, de ahí el nombre de la reacción. El yodoformo es un sólido amarillo que precipita. La formación de este precipitado puede utilizarse como prueba analítica visual de la presencia de una metilcetona en una muestra de un compuesto de estructura desconocida.